mirando este álbum que ha aparecido en la oficina del programa, que debe ser de los 70s. Me imagino es un álbum de la independencia. En esa época no solamente se coleccionaban álbumes sobre los mundiales de fútbol, sino también sobre hechos históricos. Bueno, a lo que iba. Aquí aparecen próceres, precursores, héroes y mártires de nuestro proceso de independencia. Yo siempre me he confundido con estos términos. No tengo claras las diferencias entre unos y otros, porque son términos muy vastos y a veces se superponen incluso. Hoy vamos a hacer un programa para hablar de estos distintos conceptos. ¿Les parece? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Nos acercamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Y es importante resaltar que la independencia peruana fue un proceso. No solamente un conjunto de acontecimientos aislados, como el 28 de julio de 1821 con la proclamación hecha por San Martín en Lima, o el 9 de diciembre de 1824 con la batalla en las Pampas de Ayacucho. No, nada de eso. Entendamos este proceso que va a tomar mucho tiempo porque no termina en el 21. O sea, el 21 es un recodo en el camino, pero en el 22 los españoles van a, digamos, están acá. Y en el 24 finalmente vamos a dar la batalla en la sierra. O sea que la batalla final de la independencia no se va a pelear en la costa, sino en la sierra peruana. Entonces, la independencia como un proceso, ¿no? Es algo que yo creo que ir a través de los personajes viendo el proceso es una manera muy didáctica para que empecemos a prepararnos anímicamente, mentalmente para el bicentenario que ya se viene en su primera etapa, ¿no? Entonces, la independencia del Perú fue un largo proceso que se inició muchos años antes que la llegada de San Martín o Bolívar. Algunos señalan que el origen lo podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XVIII, con la gran rebelión del Cusco de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1780. Otros, la gran mayoría, ubican el inicio del proceso en la década de 1810, con la rebelión de Francisco de Sela en Tacna, en 1811, o con la Gran Revolución del Cusco de 1814, acaudillada por Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. El gran camino a la libertad, ¿no? Que para, digamos, en la época de Velasco comienza con Túpac Amaru. O sea, es un arco histórico, ¿no? Que tenemos, tenemos el gran privilegio de tener. Entonces, digamos, comenzar a explorar eso, ¿no? Cómo va preparando un movimiento, por ejemplo, la Revolución del Cusco. Y Pumacahua, que había sido visto como un realista, termina siendo un patriota. O sea, esos cambios de lealtades que van mostrando esta cosa tan dinámica, tan fluida, que va a ser el proceso independentista, que no es fácil, porque está rompiendo con 300 años, digamos, de un sistema político-cultural, ¿no? Dentro del largo proceso de independencia participaron diversos actores. Hubo peruanos, extranjeros, soldados, oficiales, sociedad civil, mujeres, gente del pueblo, letrados, artistas. Hubo de todo. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia, a los fundadores de la patria. Conocemos muchos nombres propios, pero también existe toda una legión de anónimos, de gente que participó pero que no quedaron inscritos en los partes de guerra, ni en los documentos, o los que tal vez su recuerdo se perdió con el pasar de los años. Todos ellos son también nuestros héroes. Un héroe debe encarnar
los valores de la sociedad de ese entonces, o debe ser el ejemplo a seguir. Por eso es que cuando hablamos de los héroes patrios, hablamos de aquellos que han sido capaces de dar su vida por estas tierras, de aquellos que han sido ejemplo en su desempeño profesional, o aquellos que han desarrollado una serie de ideas o acciones para construir lo más importante de ese momento, la comunidad de peruanos. Todas, hombres y mujeres, son patriotas. Quieren a su Perú libre. De repente el concepto de patria, como dije antes, no es el concepto de mi casa, de mi terreno, de mis ovejas, de mis ganados. Ahora el concepto de patria quizás lo enmarcamos dentro de mis tradiciones, de mis leyendas, de mi folclore, de mi canto, de mis santos. Yo recuerdo siempre que en la época aquella, para los que son muy jóvenes, se usaban pues las láminas Navarrete para hacer las asignaciones de los colegios. Entonces siempre había alguien que me tocaba la puerta a alguna hora indebida, quizás, ¿no? Y me llamaban, ¿no? Te buscan, ¿no? Y yo decía, ¿pero quién es, no? Y era para que dibujara, pues, para las asignaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántos Graus, Bolognesi, ¿no? Alfonso Ugarte, José Olaya, pues, he dibujado cuando era niño, ¿no? Y más que todo, el apego de este tema era, con el tiempo, comparar un poco a los héroes de la patria con los superhéroes de las historietas. Ahora, si bien es frecuente incluir a todos estos personajes bajo la denominación de héroes, podemos entrar más en detalle y distinguirlos en varias categorías. Bueno, hay 4 conceptos que siempre se manejan, ¿no? Y que hemos manejado desde el colegio, que son prócer, precursor, mártir y héroe, ¿no? Y aunque se pueden superponer, pero yo creo que tenemos ejemplos muy precisos. En el caso de los precursores, son aquellos que han sentado las bases para que en un futuro pueda desarrollarse la independencia. Es decir, aquellos que tanto porque han reaccionado en contra del gobierno colonial o porque han sentido que se han afectado sus intereses y por lo tanto se han opuesto o han liderado algún movimiento previo a la formalización de la fundación de la República. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es un precursor porque, digamos, él ya va preparando el camino, digamos, el imperio ya está haciendo sus reformas, expulsan a los jesuitas, él sale dentro de los expulsados, muy jovencito, muy bien preparado en las humanidades, y digamos, el desarraigo, ¿no? Esto que Bolívar más adelante va a desarrollar, ¿no? Que España es una madrastra que trata mal a sus hijos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue un jesuita arequipeño que escribió la magnífica Carta a los Españoles Americanos, documento donde insta a los criollos de América a luchar contra la opresión extranjera y formar un Estado soberano. La carta de Vizcardo y Guzmán, que es una carta que, digamos, la llevan los revolucionarios por toda Latinoamérica, cuando están haciendo Miranda, por ejemplo, lleva su pequeña imprenta donde está imprimiendo las cartas para repartirlas. Entonces, el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, ¿no? Entonces, yo me acuerdo siempre esa frase tan poderosa, que ya te va mostrando el camino de los españoles americanos, ¿no? Que no somos parte de ellos, somos algo diferente. Otro precursor importantísimo es el sabio nacido en Arica, Hipólito Unanue, una mente brillante. En
en el caso de Unanue tenemos a un hombre del Renacimiento, o sea que es meteorólogo, es médico, es matemático, es hombre de Estado, de servicio, ¿no? Basadre tiene palabras muy lindas con él, ¿no? Es un hombre que digamos que sería el servidor público por excelencia, ¿no? Y dice, es un hombre bueno, que no estuvo disputando el poder, pero que lo llamaban porque tenía, digamos, este insumo cultural que lo va a necesitar San Martín, Bolívar, los virreyes, ¿no? Entonces, un hombre que hace toda la transición entre el sistema virreinal y el sistema republicano, que me parece que es interesante también. Unanue se convirtió en nuestro primer ministro de Economía y de Relaciones Exteriores de la era republicana. Cuando se instala el primer Congreso Constituyente, pero digamos, él es el hombre que ve al Perú como una continuidad. Él está viendo que el Estado peruano, ¿no? Este ente que es el Perú, que ya comienza a aparecer desde las páginas del Mercurio, en las que él aparece también, la idea del Perú, digamos, el Perú va más allá de las administraciones, ¿no? Es un hombre de Estado. Manda él a los diplomáticos, la primera misión peruana. Hay una carta preciosa que está José Gregorio Paredes, está Olmedo, y les dice, muestren lo mejor del Perú. Un precursor poco conocido es Francisco Javier Mariátegui. Él integró el primer Congreso Constituyente, fue ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema. Tenemos a Francisco Javier Mariátegui, que fue abogado, que fue además diputado, ha sido miembro del Ejecutivo y también del Poder Judicial. A él fueron los abogados los que van a designarle un espacio especial en su gremio. Él va a ser uno de los padres fundadores para estos abogados. José Faustino Sánchez Carrión es otro de nuestros precursores. Brillante abogado, extraordinario orador, uno de los redactores de la primera Constitución y defensor de las ideas republicanas, pero también un gestor en tiempos de guerra. El papel que tiene Sánchez Carrión en formar las maquinarias militares que van a servir posteriormente para el triunfo en Ayacucho, ¿no? Entonces él se va a Huamachuco, presta su casa para que Bolívar se hospede ahí. En Huamachuco se da, digamos, la primera ceremonia en la que se va a dar, digamos, esta cosa de lealtad a la patria, ¿no? Entonces hay peruanos que están trabajando. Yo creo que el trabajo de él ha sido poco relevado, porque toda la gloria se la lleva Bolívar. Como vemos, el concepto de héroe es muy amplio y no se circunscribe solamente al ámbito militar. De acuerdo a los tiempos, su concepto varía. Por ejemplo, en el pasado griego, el héroe era pues, alguien que tenía como un nexo con los dioses. Va pasando el tiempo y eso va cambiando. Y el héroe es alguien que ha hecho pues, una acción digna de admirar. Los héroes van a ser aquellas personas que van a tener una actuación destacada en determinados momentos históricos de un país. Por eso es que el país después los va reconociendo poco a poco esa condición especial que de alguna manera han generado un hito en la historia de esa sociedad. El concepto del héroe nacional se empezó a construir a inicios de la República. En el siglo XIX los héroes fueron construidos porque en realidad el heroísmo es una construcción que forma parte de la época, los estados-nación. Estamos pasando de un momento de identificación con el rey a un momento de identidad con la patria y se necesitaba tener padres fundadores. En ese sentido, en el siglo XIX,
van a realizarse la aparición de héroes de manera espontánea. La independencia sudamericana tuvo dos grandes líderes extranjeros, José de San Martín y Simón Bolívar, quienes llegaron al Perú para culminar el proceso de emancipación. Ellos estuvieron acompañados por soldados y oficiales extranjeros, muchos de los cuales murieron en el Perú y tuvieron funerales apoteósicos. Hay desfiles, hay peregrinaciones cívicos sagradas y hay mucha difusión de estos actos en los periódicos de ese entonces durante varios días. A eso le llamamos funerales apoteósicos, es decir, la gente va a participar, los funcionarios, los ciudadanos, todos van a asistir y caminar desde el lugar del velorio, pasando por la misa, caminando todos con banda de músicos hasta este cementerio. Esos funerales apoteósicos fueron, por ejemplo, para Mariano Necochea, para Jorge Guillermo Guise, para Guillermo Miller. En este caso, de estos últimos dos que he mencionado, Miller y Guise, fueron sepultados en el cementerio británico que está ubicado en el Callao. Junto con la expedición libertadora liderada por el general José de San Martín, llegaron al Perú muchos soldados y oficiales argentinos. Uno de los que más se identificó con nuestra patria y de hecho regresó aquí para pasar sus últimos años fue Mariano Necochea. Mariano Necochea había participado en la independencia de Argentina, de Chile y la del Perú. Aquí fue jefe de caballería durante la batalla de Junín en 1824, donde fue seriamente herido. Mariano Necochea murió en el Perú, en Miraflores, en 1849. Su entierro fue apoteósico. Se le rindieron honores de gran mariscal del Perú. Su féretro paseó por la ciudad de Lima hasta llegar a la iglesia de San Francisco, acompañado por bandas de músicos y por batallones del ejército. Allí se ofició una misa en su honor y más tarde fue trasladado al cementerio Presbítero Maestro, que entonces era todavía conocido como el Cementerio General de Lima. En los emotivos discursos en homenaje a Mariano Necochea se hablaba del héroe que, si bien no murió en batalla, es decir, no tuvo una muerte gloriosa, supo enfrentarse con hidalguía a la muerte y domarla. Aquí, detrás de mí, está la tumba de Mariano Necochea. Es una verdadera belleza. Sin embargo, sus restos no reposan aquí, porque fueron trasladados al Panteón de los Próceres, lugar que visitaremos más adelante en el programa. Volvemos más adelante para hablar de dos de nuestros grandes mártires, el pescador chorrillano José Olaya y la aguerrida Micaela Bastidas. También visitaremos el Panteón de los Próceres. Un héroe peruano de nuestra independencia, poco resaltado y valorado, es Domingo Nieto. Desde 1821, él participó en todas las campañas y tiene una particularidad que lo distingue de sus pares contemporáneos. Muchos de estos héroes, digamos, militares que van a servir para crear pues, el mito de que el Perú nace con la espada,
¿no? Digamos que esa sangre y fuego, ¿no? Y que ellos tienen, digamos, su panteón de héroes. En el caso de Nieto, y es interesante porque, digamos, él conforma el primer ejército republicano, ¿no? Él es digamos, él no sirve al rey. No, Castilla sirve al rey, no, Santa Cruz sirve al rey, Gamarra, parte del, digamos, de los ejércitos realistas. En el caso de Nieto, él tiene 17, 18 años, es un adolescente y entra a la Expedición Libertadora, Miller lo recluta y hace todo ese camino de ir forjando, digamos, con la espada, ¿no? En todas estas batallas, Puerto Intermedios, con San Martín, ya se va fogueando, digamos, el ejército del Perú, ¿no? Entonces sería un héroe militar, ¿no? Que también yo creo que hay que tomar en consideración para crear, digamos, esta diversidad de actores que van a ir forjando lo que es, digamos, la nación peruana en sus orígenes. Otro militar importante a destacar es Francisco Vidal. El primer soldado de Perú que ayuda a que venga San Martín, él va a Chile, Remigio Silva. Son personajes que están dentro de la corriente libertadora, que pasan por el proceso de independencia y que después siguen. Francisco Vidal sigue luego de la independencia luchando por la libertad. Sin estos patriotas peruanos, sin la participación de Vidal, movilizando a Supe, movilizando al Norte Chico. Entonces son, digamos, regiones o partes del Perú que se van aunando, ¿no? La expedición de Arenales, todos los pueblos que se van uniendo. Entonces yo creo que todo eso, como pequeñas cuotas que van dando los pueblos del Perú cuando están, digamos, acuérdate que se entran las iglesias, se toman los crucifijos de oro, de plata, todo eso se va a fundir para poder, digamos, solventar la guerra, ¿no? Entonces todo eso hay que sacarlo digamos, en la discusión, ¿no? Porque pareciera ser que llegan ellos con todo. Y yo creo que sin los recursos de esta especie de guerra de recursos, digamos, de los pueblos, estas maquinarias, la expedición de San Martín y la Libertadora del Norte no hubieran podido funcionar definitivamente. Como estamos viendo, la mayor parte de nuestros héroes fundadores de la independencia no murieron en el campo de batalla, pero ello no merma su valiosa contribución a la causa patriota. También se van a crear como grupos de culto, ¿no? La Sociedad Benemérita de los fundadores de la independencia, que también van a generar pues exequias. Por ejemplo, se van a encargar de enterrar a Saco Oliveros. Entonces todos ellos van a hacer de manera espontánea con este tipo de rituales funerarios, sobre todo a través de discursos, algunas notas en los periódicos. Hay también funerales que no fueron famosos ni tan reconocidos como en el caso de los funerales apoteósicos y de los funerales organizados por determinados gremios o comunidades de culto para recordar la memoria de estos héroes. Así murieron con mucha pena y mucho dolor para los seres queridos Bruno Terreros, Faustino Sánchez Carrión, entre otros, que van a ser recordados mucho tiempo después, a partir de los estudios históricos y de que poco a poco su recuerdo va a ir creciendo conforme los valores que ellos van a representar van a ser más importantes para las sociedades entonces. En el siglo XX, el Estado empezó a reconocer héroes oficiales. Quien comenzó este proceso fue el presidente Augusto B. Leguía, en las celebraciones por el centenario de nuestra independencia. Estamos en la capilla de San Carlos, o mejor dicho, en la capilla del Real Colegio de San Carlos, para hablar con mayor propiedad. Se ubica
al lado de la casona de San Marcos, en el Parque Universitario. Este lugar, durante el gobierno de Leguía, durante el oncenio de Leguía, se convirtió en el panteón de los próceres. Algo así como el altar de la patria. Y esto tuvo lugar en el contexto de las celebraciones del centenario de nuestra independencia, precisamente en 1924, recordando las batallas de Junín y Ayacucho. Por ejemplo, ahora descansan aquí los restos de Mariano Necochea, del mariscal Miller y del almirante Martín Jorge Guise. Aquí encontramos monumentos, placas y bustos en homenaje a las figuras principales de nuestra gesta libertaria. Y estos héroes además van a tener que ver también con los intereses de los gobiernos. En este caso, que estén vinculados a la medicina, que estén vinculados por ejemplo, la música y también a militares, ¿no? Como Miller. En la época de Leguía se va a construir los héroes oficiales y se van a hacer como nuevas exequias, pero ya de manera pues manejada por el propio Estado. Sobre todo, como se está buscando la idea de patria nueva, se va a buscar incluir a próceres, precursores civiles. Uno de los primeros héroes que van a ser oficializados va a ser Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez es un educador que vino acompañando a Bolívar, había tenido mucha influencia en la formación de Simón Bolívar, y este educador civil va a llegar a estas tierras y va a encargarse de la fundación de escuelas. Si bien la definición de prócer es muy vasta y por eso en el Panteón encontramos una gama muy amplia, si queremos mayores detalles, podemos decir que ellos fueron quienes participaron en la lucha directa contra el sistema colonial. Por ejemplo, en el gobierno de Velasco Alvarado es importante la construcción de un héroe que va a ser como que llamado a aglutinar a la mayor cantidad de peruanos, como va a ser Túpac Amaru II, ¿no? Es allí donde él es incluido como prócer y como precursor, que antes no se había hecho. Ahora, esto es algo muy importante porque también, aparte del reconocimiento que pueden hacer de repente sociedades privadas o el mismo Estado, es como el héroe se vincula con la población. ¡Basta de agravios! ¡Basta! ¡Basta de abusos! ¡Basta! ¡Basta de injusticias! ¡Basta! También podemos considerar próceres a Juan Santos Atahualpa, a Francisco de Sela o a Mateo Pumacahua. Ellos acaudillaron rebeliones anticoloniales en la selva, en Tacna y en el sur andino, respectivamente. Es bien interesante el caso del héroe y prócer José Andrés Rázuri, más conocido como Andrés Rázuri. Él está aquí, detrás de mí, inmortalizado en este busto. Rázuri era natural de San Pedro de Yoc, un pueblo de La Libertad. Era agricultor y cuando José de San Martín pasó por allí con sus tropas, él se alistó en su ejército. Rázuri estuvo al lado de San Martín y luego en la escuadra de Bolívar en las campañas finales de Junín y Ayacucho. Se le recuerda especialmente por un acto osado, audaz. Nuestro ejército en Junín había recibido la orden de retirarse, pero él varió la orden por la de ataque a la carga y eso modificó favorablemente el resultado de este enfrentamiento para nosotros, para los patriotas. Rázuri combatió también en la guerra contra la Gran Colombia y ya mayor decidió volver a su San Pedro de Yoc natal y allí falleció en el año 1883.
no se muevan. Regresamos para hablar de la participación de las mujeres en la independencia y para contarles sobre José Olaya y la mujer que trabajó en sociedad junto a él para llevar la correspondencia de los patriotas. En el caso de los mártires estamos hablando de aquellos héroes que han muerto en acción de combate, es decir, que han dado su vida para defender la causa de la República o defender alguna causa que les fue tan importante que estuvieron dispuestos a morir por ella. No solo hubo próceres, precursores, héroes y mártires en el mundo militar o en el mundo oficial, sino que también existieron muchas personas civiles, como tú y como yo, de distintos orígenes, que ofrendaron su vida por la causa emancipadora. El más recordado de todos estos es sin duda el pescador chorrillano José Olaya Balandra. José Olaya fue fusilado por los realistas el 29 de junio de 1823, acusado de transportar información entre los patriotas que estaban en Lima y los que estaban en el Callao. Él murió frente al Palacio de Gobierno. De hecho, si pasan algún día por la Plaza de Armas, sabrán que hay un pasaje Olaya. ¿Por qué se llama pasaje Olaya? Porque ahí tuvieron lugar estos hechos. En el Panteón de los Próceres también hay un busto en homenaje a su figura. Ahora, acompáñame abajo porque te voy a contar la segunda parte de esta historia. Estaba fresco, casero. ¿Este cuánto está? 2 pesos. ¿Tan caro? No, mejor dame el otro. Listo, casero. Él está llevando las cartas, se las descubren, le piden que delate y él no delata. Le hacen las torturas que ya conocemos, la tortura que le hicieron a Tupac Amaru, a su familia, y se niega a decir el nombre, ¿no? Entonces ahí esta lealtad, ¿no? Que es algo que todavía está empezando, pero que te das cuenta que están dispuestos a dar su vida por esto que todavía es un abstracto, ¿no? Que se llama la patria, pero que ellos sienten que están poniendo su cuota de sacrificio. Eso es bien interesante, ¿no? En un momento que nadie quiere sacrificarse, que nadie quiere dar, sino que todos lo que quieren es lucrar, ¿no? Esta entrega de la vida de Olaya. Así como con Olaya, para mí representa el Aquaman peruano, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay muchas cevicherías que le ponen pues el nombre, ¿no? O la referencia, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque tenemos que cambiar un poco el tema de cómo nosotros consumimos lo nuestro. Es un personaje incluso que deberíamos celebrar a través de, no sé, nadar, ¿no? La ruta de Olaya, por la ruta de Olaya, ¿no? Una manera de devolverlo a la vida, digamos, materialmente para los niños. ¡Libertad! ¡Viva la libertad! ¡Fuego! Lo que pocos conocen, de hecho yo no lo sabía, es que José Olaya trabajó en coordinación con una mujer, doña Juana de Dios Manrique de Lara, viuda de Luna, una mujer de la sociedad limeña. Ella participó activamente de una muy eficiente organización de espionaje con base en su propia casa. Juana de Dios era quien enviaba los mensajes de Lima al Callao y José Olaya, como sabemos, era quien los trasladaba. Los restos de Juana de Dios Manrique reposan aquí en el Panteón de los Próceres desde el año 1983.
las características de la historia van a dar lugar a que José Olaya sea recordado hasta el día de hoy como un héroe popular, mientras que Juana de Dios Manrique, viuda de Luna, está en el panteón de los próceres junto con una lista de muchas mujeres que participaron durante la independencia, pero en el caso de ella sí fue oficializado su condición de héroe, mientras que José Olaya permaneció y permanece hasta el día de hoy en el recuerdo popular y en la enseñanza de los jóvenes y de los niños sobre nuestros héroes patrios. Siempre hemos escuchado que la historia ha sido escrita por hombres, ¿no? Quizá por eso se explica que ellos sean los grandes protagonistas de todos los eventos históricos. Pero esto no quiere decir que las mujeres no hayamos sido parte importante de ellos. De hecho, si pensamos en nuestra gesta libertaria, en el proceso de emancipación, en la lucha por nuestra libertad, son muchísimas las mujeres que tomaron parte en ella. Y esto desde muy temprano, desde lo que algunos consideran el comienzo de este proceso, es decir, desde la gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. De esa lucha podemos destacar a dos mujeres. La primera, Micaela Bastidas, esposa de José Gabriel Condorcanqui y encargada de la logística de las tropas rebeldes. Es decir, ella fue una especie de gerente de logística de Túpac Amaru II. La otra mujer, Tomasa Tito Conde Maita, cacica de Acos. Dicen que fue ella la persona de mayor jerarquía que acompañó a José Gabriel Condorcanqui en esta rebelión y murió junto con él y todo su Estado Mayor en mayo de 1781. En esta sala podemos encontrar el retrato de ellas y el de otras mujeres importantes en la historia de nuestro país. Esta sala es la Sala de la Mujer del Museo de la Fortaleza del Real Felipe en el Callao. Al parecer hay una cantidad de más de 100 mujeres reconocidas por lo que es la Orden del Sol, entre mujeres de de los grupos o estamentos de la época, mujeres mestizas, sobre todo mujeres de las familias criollas, que van a ser reconocidas bajo la Orden del Sol. Pero la mayoría de ellas va a actuar, por ejemplo, como espías. Por ejemplo, tenemos a Micaela Bastidas, que algunas la consideran también prócer como parte de los próceres de la independencia, ¿no? No se sabe el rol de las mujeres en llevar la información de un lugar a otro o de ayudar, por ejemplo, en toda la parte logística del ejército, en cobijar en sus casas. No hay toda una red de mujeres que están funcionando, ¿no? y que digamos van a tener también un rol fundamental, y es por eso que probablemente San Martín las reconoce, ¿no? y premia su esfuerzo con esta orden especial que crea para ellas, ¿no? También fue de vital importancia la participación de las mujeres en los movimientos insurgentes que surgieron en nuestro país en diversas provincias como Tacna, por ejemplo, a inicios del siglo XIX. Y por supuesto, tenemos que destacar la participación de ellas también en la última etapa del proceso emancipador. Me refiero en la gesta libertaria comandada por José de San Martín y Simón Bolívar. En ese periodo resalta la figura de María Parado de Bellido. Seguramente todos se acuerdan de ese nombre porque nos lo enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hizo María Parado de Bellido? María Parado de Bellido apoyó a las tropas patriotas rebeldes cuando se enfrentaban a los realistas y por ello fue fusilada en Huamanga en mayo de 1822. Yo sola lo escribí. ¡Yo lo escribí! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Fuego! Está María Parado de Bellido, ¿no? Que es otra mártir
en esta expedición terrible que es la expedición Carratalá, que va entrando, digamos, a los pueblos y va matando a los patriotas. Ella es otra que se niega también, que se niega a dar los nombres de sus asociados y prefiere morir, ¿no? Entonces una mujer en Ayacucho, un pescador en Chorrillos, que te muestra que esta idea ya está cundiendo, ¿no?, en el Perú, ¿no? Y eso es algo de lo que nos tenemos que, pienso yo, enorgullecer. Es bien loco que mucha gente cuestione, por ejemplo, en la serie Superhéroes de la Patria, donde yo pongo los rostros rojos. Todo lo que simboliza el rojo para nosotros, el color de la bandera, ¿no? Específicamente en los rostros de estos personajes, yo los puse de rojo porque todos son muertos en batalla, todos han dado la vida por la patria, ¿no? Entonces, la cara también es roja por la vergüenza de que no son reconocidos por su propia patria. Volvemos con lo último del programa. Haremos un repaso para ver si quedaron claras las similitudes y diferencias entre un héroe, un mártir, un prócer y un precursor. Hemos hecho un breve repaso por la galería de héroes de nuestra independencia, muchos de ellos populares, algunos oficiales, es decir, promovidos por el Estado, todos importantes, aunque hay unos que pueden resultar controvertidos. Digamos, después hay estos son los héroes como populares, ¿no? O sea, María Parado de Bellido es una heroína en su pueblo y se harán sus ceremonias en honor de ella. A Olaya no se le rinde el tributo que merece. Unanue, digamos, es muy celebrado por la ciencia, por los médicos, ¿no? Pero yo creo que después ya se comienzan a crear, digamos, los héroes que le conviene al régimen, ¿no? Entonces cada régimen, por ejemplo Castilla, se convierte en un héroe en algún momento de su historia, ¿no? El constructor del Estado, a pesar de que está pues involucrado en 20.000 cosas, ¿no? En toda la consolidación, de refilón él también entra, porque a pesar de que él derrota a Echenique, digamos, él continúa en la consolidación. Entonces, digamos, lo saca, pero la maquinaria, digamos, consolidada funciona. Entonces, hay héroes que convienen en ciertas circunstancias. Pero hay un héroe que, aunque no se encuentra dentro de la época que nos convoca, es el que reúne todos los atributos del héroe clásico. Yo creo que el gran héroe es Grau. Es el gran héroe sobre el cual no tenemos ningún tipo de discrepancia, ¿no? Que muestra, digamos, estos elementos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El que sigue peleando, se resiste a rendirse, tiene caballerosidad con el enemigo, o sea, muestra todas estas características del típico héroe griego, digamos, ¿no? De la tradición clásica. Volviendo a la independencia y de cara al bicentenario, es importante rescatar y revalorar a toda una legión de héroes populares y anónimos que claman por mayor reconocimiento. Se encuentran en archivos personajes como el guerrillero o el jefe de milicias, coronel Ignacio Quispe Niñavilca, un personaje guarosirano. Este personaje, mucho antes que San Martín llegue a Lima, ya proclama la independencia en la serranía de Lima, en Guarochirí. Él tiene a su esposa que lo ayuda en la logística. Él está sirviendo a San Martín y luego sirve a Bolívar. Hay un personaje también guarochirano, Esteban Jiménez Apolinario, natural de Matucana. Son personajes que conocen la ruta de acceso de los españoles hacia la costa, entonces conocen los caminos, saben cómo cortar la entrada y salida de los españoles, conocen la logística. Son personajes que están en el segundo sitio del Callao, cuando está Rodil.
son guerrillas que vienen, que bajan de la sierra con sus mujeres, a la usanza andina. Énfasis a los propios levantamientos que se van a dar, por ejemplo, en Huánuco, ¿no? Liderados por, bueno, oficialmente Crespo y Castillo, pero donde participaron también héroes que no son héroes populares, pocos conocidos, como por ejemplo José Contreras, que fue un indígena que fue el que se encargó de la toma de la ciudad de Huánuco. También los levantamientos en Tacna, de Cela, donde van a participar mestizos, indígenas, héroes que podrían ser considerados anónimos, pero que si le damos mayor énfasis, entonces es muy importante que se comience a incluir con mayor énfasis los propios peruanos o los que van a ser miembros de la futura República Peruana. ¿Por qué no tenemos identidad ni memoria, no? ¿Por qué estamos vistiendo siempre polos que dicen pues Miami, etcétera, no? ¿Por qué no tenemos un referente, tazas pues o diferentes objetos que tengan a nuestros héroes, a nuestros personajes, no? Por ejemplo, un Nicomés de Santa Cruz o un Bolognesi o un Grau, una Micaela, una Chaugaranda. Por ejemplo, no hay polos o no hay cosas que tengan que ver con el éxito de nuestros frutos del mar o de la costa, de la sierra, de la selva, ¿no? O sea, de nuestra música criolla. Se viene el Bicentenario y es como que no sé qué estamos esperando, ¿no? O sea, yo no veo indicios, por ejemplo, de lo que ha significado realmente ese capítulo o cómo la historia, qué papel han jugado los héroes en esa historia, ¿no? Entonces, precursor es el que se adelanta, el que se anticipa. Mártir, el que muere en batalla. Héroe y prócer son definiciones más vastas, más amplias, pero simplificando, podríamos decir que prócer es una figura ilustre, digna, que puede participar en batalla o no, pero que en todo caso es siempre valiente y de grandes ideas. Y héroe, aquel o aquella que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Espero que tengamos un poquito más claras estas definiciones. En todo caso, este programa también nos ha servido para recordar a las importantes figuras de nuestra independencia. Nos vemos en la próxima.